Summa Teológica. Parte 3 sería A. Cuestión 69. Los efectos del bautismo. Ahora nos corresponde estudiar los efectos del bautismo. Q. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 10 problemas. ¿Borra el bautismo todos los pecados? ¿Libra el bautismo al hombre de pagar cualquier clase de pena? ¿Suprime el bautismo las penalidades de la vida presente? ¿Confiere el bautismo al hombre la gracia y las virtudes? Efectos de las virtudes conferidas por el bautismo. ¿Reciben también los niños las gracias y las virtudes en el bautismo? ¿Abre el bautismo a los bautizados la puerta del reino de los cielos? ¿Produce el bautismo el mismo efecto en todos? ¿Impide la simulación al sacramento producir su efecto? ¿Produce el bautismo su efecto al desaparecer la simulación? Artículo 1. ¿Borra el bautismo todos los pecados? Lat. Objeciones por las que parece que el bautismo no borra todos los pecados. Y el bautismo es una regeneración espiritual que se contrapone a la generación carnal. Ahora bien, por la generación carnal, el hombre contrae solo el pecado original. Luego el bautismo borra solamente el pecado original. Para la remisión de los pecados personales basta el arrepentimiento. Ahora bien, en los adultos, antes del bautismo se requiere el arrepentimiento, según las palabras de Acts 2:38. Arrepentíos y bautizaos. Luego el bautismo no tiene eficacia para borrar los pecados personales. Diversas enfermedades requieren diversas medicinas, porque, como dice San Jerónimo, no sana el ojo con lo que sana el calcañal, pero el pecado original, que se borra con el bautismo, pertenece a un género de pecado diverso del pecado personal. Luego el bautismo no perdona todos los pecados. Contra esto, dice Es 36:25. Os rociaréis con agua pura, y quedaréis purificados de todas vuestras manchas. Respondo, como dice el apóstol en Rom 6:3, así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De lo cual se deduce que el hombre por el bautismo muere a la vejez del pecado, y comienza a vivir para la novedad de la gracia, pero todo pecado pertenece a la primitiva vejez. Luego queda claro que el bautismo borra todos los pecados. A las objeciones, 1. Dice el apóstol en Rom 5:15 que el pecado de Adán no tiene tanto poder como el don de Cristo que se recibe en el bautismo, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia, después de muchos delitos, justificará a todos? Por lo que dice San Agustín en el libro de Baptismo Parvulorum, que por la generación de la carne solamente se contrae el pecado original, mientras que por la regeneración del espíritu no solamente se obtiene la remisión del pecado original, sino también la de los pecados voluntarios. De ningún pecado se puede alcanzar la remisión, si no es por la virtud de la pasión de Cristo, por lo que el apóstol dice en Heb 9:22, que no hay remisión sin derramamiento de sangre. Por consiguiente, el arrepentimiento de la voluntad humana no sería suficiente para la remisión de la culpa sin la fe en la pasión de Cristo y el propósito de participar en ella recibiendo el bautismo o sometiéndose a las llaves de la Iglesia. Por eso, cuando un adulto arrepentido se acerca al bautismo obtiene, ciertamente, la remisión de todos sus pecados con el deseo del bautismo, pero más perfectamente todavía si le recibe en realidad. 3. El razonamiento es válido para cada una de las medicinas en particular, pero el bautismo actúa en virtud de la pasión de Cristo, que es una medicina universal para todos los pecados, de tal manera que el bautismo borra todos los pecados. Artículo 2. Libra el bautismo al hombre de pagar cualquier clase de pena. Lat. Objeciones por las que parece que el bautismo no libra al hombre de pagar cualquier clase de pena. 1. Dice el apóstol en Romanos 13:1 que cuanto procede de Dios está bien ordenado, pero la culpa, como dice San Agustín, no se pone en orden más que con la pena. Luego, el bautismo no libra de pagar la pena debida a los pecados anteriores. 2. El efecto del sacramento guarda una cierta semejanza con el mismo sacramento, porque los sacramentos de la nueva ley realizan lo que significan, como se ha dicho ya, coacento
62 a 1. Ahora bien, la ablución bautismal tiene cierta semejanza con la ablución de una mancha y ninguna semejanza con la sustracción de una pena. 3. Cuando a uno se le libra de pagar la pena, no queda sujeto a la pena, de tal manera que sería injusto castigarlo. Luego, si el bautismo libra de pagar la pena, sería injusto, después de recibir el bautismo, ahorcar a un ladrón culpable de homicidio, con lo que el bautismo debilitaría el vigor de la justicia humana, y esto no parece razonable. Luego el bautismo no libra de pagar la pena. Contra esto, comentando las palabras de Rom 11:29, los dones y la vocación de Dios son irrevocables, dice San Ambrosio. La gracia de Dios condona todo gratuitamente en el bautismo. Respondo, como hemos dicho más arriba, 49, 3 a 2, Q, 78, 1, 4, sin uno se incorpora a la pasión y muerte de Cristo a través del bautismo, según la expresión de Rom 6:8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, de donde se deduce que a todo bautizado se le aplica la pasión redentora de Cristo, como si Él mismo hubiese padecido y muerto. Pero la pasión de Cristo, como se ha dicho anteriormente, Critointo 65, ha satisfecho de modo suficiente por los pecados de todos los hombres. Por tanto, el que se bautiza queda libre de la pena que debería pagar por sus pecados, como si él mismo hubiese satisfecho de modo suficiente por todos ellos. A las objeciones 1. Al hacerse miembro de Cristo, la pena de la pasión de Cristo se le aplica al bautizado, como si él mismo la hubiese sufrido. Por tanto, sus pecados quedan puestos en orden por la pena de la pasión de Cristo. 2. El agua no solamente limpia, sino que también refresca, y así, el frescor significa la liberación de pagar la pena, como la ablución, la liberación de la culpa. 3. En las penas que están sometidas a la justicia humana, no solo se tiene en cuenta el castigo que el hombre merece ante Dios, sino también las deudas contraídas con respecto a los hombres a quienes se ha dañado y escandalizado con el pecado de alguien. Por tanto, aunque el homicida quede liberado por el bautismo de pagar la pena con respecto a Dios, queda obligado todavía con respecto a los hombres, a los que es justo restituir con la pena, de la misma manera que antes se les lesionó con la culpa. Artículo 3. ¿Debe el bautismo suprimir las penalidades de la vida presente? Lat. Objeciones por las que parece que el bautismo debería suprimir las penalidades de la vida presente. Irán. Como dice el apóstol en Rom 5:15, el don de Cristo es más potente que el pecado de Adán. Ahora bien, por el pecado de Adán, como allí mismo, Pumindo 12, dice el apóstol, entró la muerte en el mundo, y con ella todas las penalidades de la vida presente. Luego, con mayor motivo, el don de Cristo, que se recibe en el bautismo, debería liberar al hombre de las penalidades de la vida presente. Tua. El bautismo borra la culpa original y la personal, como se acaba de decir, Anis 1, y de tal modo libra de pagar la culpa personal que libra de pagar la pena merecida por la culpa personal. Luego debe liberar también de las penalidades de la vida presente, que son la pena del pecado original. 3. Suprimida la causa, desaparece el efecto. Pero la causa de estas penalidades es el pecado original, que se borra con el bautismo. Luego no deben permanecer todas estas penalidades. Contra esto, comentando las palabras de Rom 6:6, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, dice la glosa. Por el bautismo se obtiene la crucifixión del hombre viejo y la destrucción del cuerpo pecador, aunque no de tal manera que repentinamente desaparezca de la carne la concupiscencia, innata y como salpicada en toda ella, sino que lo que se obtiene es que no dañe, después de la muerte, la que llevamos con nosotros desde el nacimiento. Respondo, el bautismo es capaz de quitar las penalidades de la vida presente, pero no las quita ahora, sino que por su virtud desaparecerán de los justos en la resurrección, cuando este ser corruptible se revista de inmortalidad, como se dice en 1 Mimeracor 15:54. Y es razonable que suceda así. Lo primero, porque por el bautismo el hombre se incorpora a Cristo y se hace miembro suyo, como queda dicho, a mí no 68 a 5. Por tanto,
es justo que se realice en el miembro incorporado lo que se ha realizado en la cabeza. Ahora bien, Cristo, desde el primer instante de su concepción, estuvo lleno de gracia y de verdad. Asumió, sin embargo, un cuerpo pasible que a través de la pasión y la muerte fue resucitado a la vida gloriosa, pues, de modo parecido, el cristiano recibe en el bautismo la gracia para el alma, aunque conserva un cuerpo pasible, con el que pueda padecer por Cristo, pero, finalmente, será resucitado para una vida impasible, por lo que el apóstol dice en Rom 8:11, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Y poco después, Proto 17, añade, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser con Él también glorificados. En segundo lugar, es conveniente que no desaparezcan las penalidades ahora por el ejercicio espiritual, o sea, para que combatiendo el hombre contra la concupiscencia y las demás flaquezas, obtenga la corona de la victoria. Por eso, comentando las palabras de Rom 6:6, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, dice la glosa, si después del bautismo continúa el hombre viviendo en esta tierra, tiene que luchar contra la concupiscencia, y con la ayuda de Dios, tiene que vencerla. Este combate fue prefigurado así en Jue 3:1-2. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, para que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran el arte de la guerra. En tercer lugar, fue conveniente que no desapareciesen las penalidades aquí, para que los hombres no se acercasen al bautismo, con el fin de obtener la impasibilidad de la vida presente, en lugar de acercarse para alcanzar la vida eterna, por lo que el apóstol dice en 1 Cor 15:19. Si solamente pensando en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. A las objeciones 1. Comentando la expresión de Rom 6:6, para que no sirvamos al pecado, dice la glosa, de la misma manera que quien hace prisionero a un enemigo ferocísimo, no lo mata en el acto, sino que lo deja vivir algún tiempo con deshonor y sufrimiento, así Cristo primero nos ha ligado a la pena, para desligarnos de ella en el futuro. Tú, en el lugar anteriormente citado, dice la glosa, la pena del pecado es doble, infernal y temporal. Cristo destruyó enteramente la infernal para que no la experimenten los bautizados y los verdaderamente arrepentidos, pero no suprimió del todo la pena temporal, ya que permanece el hambre, la sed, la muerte, pero ha destruido su reino y su dominio, de tal modo que el hombre no les tema, pero al final la destruirá del todo. Sutta, como se ha dicho en la segunda parte, 1:2 Q, 31a Q, 22a 1:2. El pecado original siguió este proceso. Primero, la persona contagió a la naturaleza, y después, la naturaleza contagió a la persona. Pero Cristo, siguiendo un orden inverso, repara primeramente lo concerniente a la persona, y, después, repara, de modo simultáneo en todos, lo concerniente a la naturaleza. Por tanto, el bautismo borra instantáneamente en el hombre la culpa del pecado original y también la pena, consistente en carecer de la visión divina, cosas ambas que pertenecen a la persona, pero las penalidades de la vida presente, como la muerte, el hambre, la sed y otras semejantes, corresponden a la naturaleza, cuyos principios las causan, en la medida en que está despojada de la justicia original. Por tanto, estos defectos sólo desaparecerán en la reparación definitiva de la naturaleza mediante la resurrección gloriosa. Artículo 4. Confiere el bautismo al hombre la gracia y las virtudes. Lat. Objeciones por las que parece que el bautismo no confiere al hombre la gracia y las virtudes. 1. Como se ha dicho ya, 2 BJ. 2 Q. Sin duda, 1:1. Los sacramentos de la nueva ley realizan lo que significan. Ahora bien, la ablución del bautismo significa que el alma es purificada de sus culpas, y no que se le infundan la gracia y las virtudes. Luego parece que el bautismo no confiere al hombre la gracia y las virtudes. 2.
Lo que uno ha conseguido ya no necesita recibirlo de nuevo. Ahora bien, algunos se acercan al bautismo teniendo ya la gracia y las virtudes, como se lee en Act 10:1-2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios, quien, sin embargo, fue después bautizado por Pedro, Pinto Huntretiai. Luego el bautismo no confiere la gracia y las virtudes. 3. La virtud es un hábito definido como una cualidad difícilmente mudable, por la que uno actúa fácil y deleitablemente. Ahora bien, después del bautismo permanece en el hombre la inclinación al mal, por el que desaparece la virtud, y uno encuentra dificultades para el bien, que es el acto virtuoso. Luego el bautismo no confiere al hombre la gracia y las virtudes. Contra esto, dice el apóstol en Tit 3:5-6, nos salvó por el baño de la regeneración, o sea, por el bautismo y por la renovación del Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros, es decir, para la remisión de los pecados y para la abundancia de las virtudes, como explica la glosa. Luego el bautismo confiere la gracia del Espíritu Santo y la abundancia de las virtudes. Respondo. Dice San Agustín en Primo de Baptismo Parvulorum que el bautismo sirve para que los bautizados se incorporen a Cristo como miembros suyos. Ahora bien, de Cristo cabeza fluye a todos sus miembros la plenitud de gracia y de virtud, según las palabras de Juntane 1:16. De su plenitud todos hemos recibido. Es, por tanto, manifiesto que con el bautismo se consiguen la gracia y las virtudes. A las objeciones 1. Como el agua del bautismo significa por la ablución la purificación de la culpa, y por el frescor la liberación de la pena, así por su transparencia significa el esplendor de la gracia y las virtudes. 2. Como se dijo anteriormente, am 1 edu q. 102. Antes del bautismo, se puede conseguir la remisión de los pecados por el deseo del mismo, ya sea explícito o implícito, y, sin embargo, al recibirlo realmente, se verifica una remisión de la pena mucho más completa, pues así también Cornelio y otros en su caso consiguen la gracia y las virtudes antes del bautismo por la fe en Cristo y por el deseo del bautismo, ya sea implícito o explícito, pero después, al recibirlo, consiguen una mayor abundancia de gracia y de virtudes. Por eso, comentando las palabras del Sal 22.2, hacia las aguas de reposo me conduce, dice la glosa, hacia el aumento de la virtud y de las buenas obras, me conduce en el bautismo. Truc. La dificultad para el bien y la inclinación al mal se encuentra en los bautizados no por la falta de hábitos y virtudes, sino a causa de la concupiscencia, que no desaparece con el bautismo, pero de la misma manera que el bautismo disminuye la concupiscencia, de modo que no domine ya en el hombre, así también disminuye la dificultad para el bien y la inclinación al mal, de modo que el hombre no sea vencido por ellas. Artículo 5. Ciertos actos de las virtudes, como son la incorporación a Cristo, la iluminación y la fecundidad, son atribuibles al bautismo como efectos de él. Lat objeciones por las que no parece razonable considerar como efectos del bautismo ciertos actos de las virtudes, a saber, la incorporación a Cristo, la iluminación y la fecundidad. Juan. No se da el bautismo al adulto si no cree, conforme a lo que se dice en Mac 16:16. El que creyere y se bautizare, se salvará. Pero a Cristo uno se incorpora por la fe, según lo que se dice en F 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Luego nadie se bautiza sin que ya esté incorporado a Cristo. Y, consiguientemente, la incorporación a Cristo no es efecto del bautismo. La iluminación se produce a través de la enseñanza, conforme a lo que se dice en F 3:8-9. A mí, el menor de todos los santos, me fue otorgada la gracia de iluminar a todos, pero la enseñanza catequética precede al bautismo, luego la iluminación no es efecto del bautismo. 3. La fecundidad pertenece a la generación activa, pero por el bautismo uno es pasivamente reengendrado a la vida espiritual. Luego la fecundidad no es efecto del bautismo. Contra esto, dice San Agustín en el libro de Baptismo Parvulorum,
El bautismo sirve para que los bautizados se incorporen a Cristo, y Dionisio en segundo de Ecl, Hier, atribuye la iluminación al bautismo, y, comentando las palabras del Sal 22.2, hacia las aguas de reposo me conduce, dice la glosa que el alma de los pecadores, estéril por la aridez, es fecundada por el bautismo. Respondo. A través del bautismo uno es regenerado a la vida espiritual, que es propia de los fieles de Cristo, como dice el apóstol en Gal 2.20. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora bien, la vida pertenece a los miembros que están unidos a la cabeza, de la que reciben sensibilidad y movimiento. Por consiguiente, el bautismo incorpora necesariamente a Cristo como miembro suyo. Pues bien, como de la cabeza natural fluye a los miembros la sensibilidad y el movimiento, así de la cabeza espiritual, que es Cristo, fluye a sus miembros la sensibilidad espiritual, que consiste en el conocimiento de la verdad, y también el movimiento espiritual, que es un impulso de la gracia, por lo que se dice en Jutrein 1:14-16. Le hemos visto lleno de gracia y de verdad, de su plenitud hemos recibido todos. Por tanto, se deduce que los bautizados son iluminados por Cristo con el conocimiento de la verdad, y son fecundados por Él con la fecundidad de las buenas obras, mediante la infusión de la gracia. A las objeciones 1. Los adultos que ya creen en Cristo están incorporados a Él mentalmente, pero cuando se bautizan, se incorporan a Él en cierto modo corporalmente, o sea, a través del sacramento visible, sin cuyo propósito ni mentalmente se hubiesen podido incorporar a Él. El sabio ilumina desde fuera enseñando, pero Dios ilumina interiormente a los bautizados, disponiendo los corazones para recibir la doctrina de la verdad. Según las palabras de JNN, día 6:45. Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Tri. Es efecto del bautismo la fecundidad por la que una persona produce buenas obras, pero no la fecundidad por la que uno engendra a otros en Cristo, según la expresión del apóstol en 1 Corintios 4:15. Os ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación del Evangelio. Artículo 6. ¿Reciben la gracia y las virtudes los niños en el bautismo? Lat. Objeciones por las que parece que los niños en el bautismo no reciben la gracia y las virtudes. 1. No se tienen la gracia y las virtudes sin la fe y la caridad, pero dice San Agustín que la fe se funda en la voluntad de los que creen, como la caridad se funda en la voluntad de los que aman, de cuyo uso carecen los niños, por lo que no tienen ni fe ni caridad. Luego los niños no reciben en el bautismo la gracia y las virtudes. Comentando el texto de JN 14:12, hará cosas más grandes que esta, dice San Agustín que, para transformar a un hombre de pecador en justo, Cristo actúa en él, pero no sin él. Ahora bien, el niño, al faltarle el uso del libre albedrío, no coopera con Cristo para su justificación, e incluso, a veces, se resiste con todas sus fuerzas. Luego no queda justificado por la gracia y las virtudes. 3. Se dice en Rom 4:5, quien no cumple con las obras de la ley, pero cree en el que justifica al impío, le es computada su fe como justicia, según el propósito de la gracia de Dios. Ahora bien, el niño no cree en el que justifica al impío, luego no recibe la gracia justificante ni las virtudes. 4. Lo que se realiza con un deseo carnal no parece que pueda tener un efecto espiritual, pero, a veces, se bautiza a los niños con una intención carnal, como poresh, para que sanen corporalmente. Luego no reciben el efecto espiritual de la gracia y las virtudes. Contra esto, dice San Agustín en Enchirid, los niños renaciendo mueren al pecado que contrajeron naciendo, por lo que también se refieren a ellos las palabras que dicen: hemos sido consepultados por el bautismo para participar en su muerte. Pero añade, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pero esta vida nueva proviene de la gracia y las virtudes. Luego los niños reciben en el bautismo la gracia y las virtudes. Respondo.
Ciertos autores antiguos opinaron que los niños en el bautismo no reciben la gracia y las virtudes, sino que se imprime en ellos el carácter de Cristo, por cuya virtud reciben la gracia y las virtudes al llegar a la madurez, pero esta opinión es evidentemente falsa. Primero, porque los niños, lo mismo que los adultos, se convierten en miembros de Cristo por el bautismo, por lo que necesariamente reciben de la cabeza el influjo de la gracia y las virtudes. Segundo, porque en ese supuesto, los niños que mueren después del bautismo no conseguirían la vida eterna, porque, como se dice en Rom 6:23, la gracia de Dios es la vida eterna, y, consiguientemente, de nada les hubiese servido para la salvación el hecho de haber sido bautizados. Ahora bien, la causa de este error está en que no supieron distinguir entre el hábito y el acto, y así, al comprobar que los niños son incapaces de un acto de virtud, pensaron que después del bautismo no había en ellos ninguna virtud, pero esta incapacidad de obrar no procede en ellos de la carencia de hábitos, sino del impedimento corporal, como es el caso de los que duermen, que, aunque tengan los hábitos de las virtudes, no los pueden ejercitar a causa del sueño. A las objeciones 1. La fe y la caridad se fundan en la voluntad humana, con la diferencia de que los hábitos de estas virtudes y de todas las demás requieren la potencia de la voluntad que existe en los niños, mientras que los actos de las virtudes requieren el acto de la voluntad, del que un niño es incapaz. Por eso dice San Agustín en su libro de Baptismo Parvulorum, que aunque un niño no tenga la fe que se funda en la voluntad de los creyentes, tiene, sin embargo, la del sacramento de la fe, que causa el hábito de la fe, o sea, le hace fiel. 2. Dice San Agustín en su libro de Caritate que nadie renace del agua y del espíritu sin quererlo, lo cual ha de ser entendido no referido a los niños, sino a los adultos, y del mismo modo han de ser referidas a los adultos las palabras: no será justificado sin él. El que los niños se resistan con todas sus fuerzas cuando van a ser bautizados, no se les tiene en cuenta porque hasta tal punto ignoran lo que hacen, que ni parece que lo hacen, como dice San Agustín en su libro De Praesentia Dei ad Dardanum. 3. Dice San Agustín que la Santa Madre Iglesia presta a los niños los pies de otros para que vengan, el corazón de otros para que crean, la lengua de otros para que confiesen. Y así los niños creen no por un acto propio, sino por la fe de la Iglesia que se les transmite, y, en virtud de esta fe, se les confieren la gracia y las virtudes. La intención carnal de los que presentan los niños al bautismo no les perjudica, como la culpa de uno no perjudica a otro, a no ser que consienta en ella. Por eso dice San Agustín en su epístola Ad Bonifacium: no te preocupes porque algunos lleven a bautizar a sus hijos no para que sean regenerados para la vida eterna, sino porque piensan que por este remedio conservarán o recobrarán la salud corporal, porque no dejan de ser regenerados, aunque sus padres no les presenten con esa intención. Artículo 7. ¿Tiene el bautismo como efecto la apertura de la puerta del reino de los cielos? Lat. Objeciones por las que parece que el bautismo no tiene como efecto abrir las puertas del reino de los cielos. 1. Lo que ya está abierto no necesita de apertura. Ahora bien, la puerta del reino de los cielos fue abierta por la pasión de Cristo, por lo que se dice en AP 4.1. Después tuve la siguiente visión: una puerta estaba abierta en el cielo. Luego no es efecto del bautismo la apertura de la puerta del reino celestial. 2. Desde el momento en que fue instituido, el bautismo produce su efecto en todo tiempo, pero algunos fueron bautizados con el bautismo de Cristo antes de su pasión, como se dice en Cotene 3, 22-26. Por lo que si éstos hubiesen muerto entonces, no hubiesen podido entrar en el reino de los cielos, ya que nadie podía entrar en él antes que Cristo, de acuerdo con la profecía de Micu 2:13. El que abre caminos subirá delante de ellos. ¿No tiene, pues, por efecto el bautismo abrir la puerta del reino de los cielos? 3.
Los bautizados continúan sujetos a la muerte y demás penalidades de la vida presente, como dijimos más arriba. 3. Pero nadie que esté sujeto a una pena tiene abierta la puerta del reino de los cielos, como ocurre a los que están en el purgatorio. Luego no es efecto del bautismo la apertura de la puerta del reino de los cielos. Contra esto, comentando las palabras de LC 3:21, se abrió el cielo, dice la glosa de Veda. Aquí se manifiesta el poder del bautismo. Cuando uno sale de él, se le abre la puerta del reino de los cielos. Respondo, abrir la puerta del reino de los cielos es quitar el obstáculo que impide entrar en él. Ahora bien, el obstáculo es la culpa y la pena consiguiente. Pero como ya se demostró, 1.2, el bautismo borra totalmente toda clase de culpas y de penas. Luego el bautismo tiene como efecto consiguiente la apertura de la puerta del reino de los cielos. A las objeciones. 1. El bautismo en tanto abre al bautizado la puerta del reino de los cielos, en cuanto le incorpora a la pasión de Cristo, aplicándole la virtud de sus méritos. 2. Cuando la pasión de Cristo no se había consumado realmente, sino solamente en la fe de los creyentes, el bautismo proporcionalmente abría las puertas no realmente, sino solo en esperanza, por lo que los bautizados que fallecían entonces aguardaban la entrada en el reino de los cielos con una esperanza cierta. 3. El bautizado no está sujeto a la muerte y a las penalidades de la vida presente como débito personal, sino por el estado de la naturaleza. Por tanto, ningún obstáculo puede impedirle la entrada en el reino celestial, cuando el alma se separa del cuerpo por la muerte, si ya pagó por entero lo que debía a la naturaleza. Artículo 8. ¿Produce el bautismo el mismo efecto en todos? Lat. Objeciones por las que parece que el bautismo no produce en todos el mismo efecto. 1. El efecto propio del bautismo es borrar la culpa, pero en unos borra más pecados que en otros, porque en los niños borra solo el pecado original, mientras que en los adultos borra también los pecados personales, algunos de los cuales tienen muchos y otros pocos. Luego el efecto del bautismo no es el mismo en todos los casos. El bautismo confiere al hombre la gracia y las virtudes, pero algunos, después del bautismo, parecen tener una mayor gracia y más perfecta virtud que otros bautizados. Luego el bautismo no produce en todos el mismo efecto. 3. La naturaleza es perfeccionada por la gracia, como la materia por la forma, pero la forma es recibida en la materia según la capacidad de ésta y, como algunos bautizados, incluso de niños, tienen mayor capacidad natural que otros, parece que algunos han de recibir mayor gracia que otros. Algunos obtienen en el bautismo no solo la salud espiritual, sino también la corporal, como es el caso del emperador Constantino, que al ser bautizado quedó limpio de la lepra, pero no todos los enfermos obtienen en el bautismo la salud corporal, luego no producen todos el mismo efecto. Contra esto se dice en F 4,5, una sola fe, un solo bautismo, pero una misma causa produce en todos el mismo efecto. Luego el bautismo produce en todos el mismo efecto. Respondo. El bautismo produce un doble efecto, uno esencial y otro accidental. El efecto esencial es aquello para lo cual el bautismo ha sido instituido, o sea, la regeneración de los hombres a la vida espiritual. Por tanto, puesto que todos los niños tienen las mismas disposiciones para el bautismo, ya que son bautizados no en la propia fe, sino en la fe de la Iglesia, todos reciben el mismo efecto. Los adultos, sin embargo, que se acercan al bautismo por su propia fe, no se encuentran todos en las mismas disposiciones con respecto al bautismo. Unos se acercan con más devoción que otros, por lo que unos reciben más gracia de la nueva vida, y otros menos, de la misma manera que del mismo fuego recibe más calor quien más se acerca a él, aunque el fuego, de suyo, difunda su calor a todos por igual. El efecto accidental, sin embargo, es aquel al que el bautismo no está destinado, pero que la divina providencia produce de modo milagroso, como, comentando el siguiente texto de Rom 6:6, para que no seamos esclavos del pecado, explica la glosa. No se obtiene en el bautismo,
a no ser por un milagro inefable del Creador, que la ley del pecado, ley inherente a nuestros miembros, sea totalmente destruida. Pues bien, estos efectos no son recibidos en la misma medida por todos los bautizados, aunque todos los reciban con la misma devoción, sino que se conceden según el plan de la providencia divina. A las objeciones 1. La más mínima gracia bautismal es suficiente para borrar todos los pecados, luego, que en unos casos borre más que en otros, no depende de la mayor eficacia del bautismo, sino de las condiciones del sujeto, porque en cada uno destruye lo que encuentra. 2. El hecho de que en los bautizados se manifieste una mayor o menor gracia puede suceder por dos motivos. Primero, porque uno recibe en el bautismo más gracia que otro por su mayor devoción, como se ha dicho ya. Segundo, porque, aunque todos reciban la gracia en la misma medida, no todos hacen uso de ella del mismo modo, sino que el más diligente progresa más en la gracia, mientras que el más negligente no corresponde a ella. 3. La diversa capacidad en los hombres no proviene de la diversidad de alma, que por el bautismo se renueva, ya que todos los hombres, al ser de la misma especie, tienen la misma forma, sino de la diversa disposición de los cuerpos. No sucede así, sin embargo, con los ángeles, los cuales difieren específicamente, y por eso a los ángeles se les otorgan los dones de la gracia según la capacidad natural. Con los hombres no es así. 4. La salud corporal no es propiamente un efecto del bautismo, sino una acción milagrosa de la divina providencia. Artículo 9. ¿Impide la simulación el efecto del bautismo? Lat. Objeciones por las que parece que la simulación no impide el efecto del bautismo. 1. Dice el apóstol en Gal 3:27. Los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, pero todos los que reciben el bautismo de Cristo son bautizados en Cristo, luego todos son revestidos de Cristo, es decir, todos reciben el efecto del bautismo, por lo que la simulación no impide el efecto del bautismo. En el bautismo actúa la virtud divina, que puede plegar la voluntad del hombre hacia el bien, pero el efecto de la causa agente no puede ser impedido por lo que esta misma causa puede eliminar. Luego la simulación no puede impedir el efecto del bautismo. 3. El efecto del bautismo es la gracia, a la cual se opone el pecado. Pero hay otros muchos pecados mucho más graves que la simulación, de los que no se dice que impidan el efecto del bautismo. Luego tampoco la simulación impide el efecto del bautismo. Contra esto, se dice en el libro de la Sab 1:5. El Espíritu Santo que nos educa huye de la doblez, pero el efecto del bautismo procede del Espíritu Santo. Luego la simulación impide el efecto del bautismo. Respondo, como dice San Juan Damasceno, Dios no fuerza al hombre a ser justo. Por eso, para que uno sea justificado por el bautismo, se requiere que su voluntad quiera el bautismo y los efectos del bautismo. Ahora bien, se dice que una persona simula cuando su voluntad está en contradicción con el bautismo o con sus efectos, porque según San Agustín se puede simular de 4 modos. Primero, cuando uno no cree, mientras que el bautismo es el sacramento de la fe. Segundo, cuando uno desprecia el mismo sacramento. Tercero, cuando uno celebra el sacramento de un modo distinto al modo observado en el rito de la Iglesia. Cuarto, cuando se recibe sin devoción. Es pues manifiesto que la simulación impide el efecto del bautismo. A las objeciones 1. Estar bautizado en Cristo se puede entender de 2 maneras. Primera, en Cristo, o sea, en conformidad con Cristo, y en este sentido, los que se bautizan en Cristo, conformados a Él por la fe y la caridad, se revisten de Cristo por la gracia. Segunda, se dice de alguien que está bautizado en Cristo en cuanto que recibe el sacramento de Cristo, y en este sentido, todos los bautizados se revisten de Cristo por la configuración del carácter, aunque no por la configuración de la gracia. Cuando es Dios quien cambia la voluntad del hombre del mal al bien, no hay ficción en el hombre. Pero no siempre hace Dios esto, ni tampoco está destinado el sacramento a hacer de un simulador un sincero, sino que está destinado a justificar a quien se acerca a él sinceramente.
Simulador es el que manifiesta querer algo que en realidad no quiere. Ahora bien, quien quiera que se acerca al bautismo, por el hecho de acercarse, manifiesta que su fe en Cristo es sincera, que siente veneración por el sacramento, que quiere configurarse con la Iglesia y que quiere alejarse del pecado. Por tanto, cualquiera que sea el pecado al que el hombre desea permanecer ligado, si se acerca al bautismo, es un simulador y se acerca a él sin devoción, pero esto ha de entenderse del pecado mortal, que está en contradicción con la gracia, no del pecado venial. Por lo que aquí la palabra ficción incluye en cierto modo cualquier clase de pecado. Artículo 10. ¿Produce su efecto el bautismo al desaparecer la simulación? Lat. Objeciones por las que parece que al desaparecer la simulación, el bautismo no produce su efecto. 1. Una obra muerta, es decir, sin caridad, nunca puede ser vivificada. Pero quien se acerca al bautismo simulando recibe el sacramento sin caridad. Luego nunca podrá revivir el sacramento de tal modo que confiera la gracia tuo. Puesto que impide el efecto, la simulación es más fuerte que el bautismo, pero el más fuerte no es eliminado por el más débil. Luego el pecado de simulación no puede ser eliminado por un bautismo impedido por simulación, por lo que este bautismo no producirá su efecto, que es la remisión de los pecados. Puede acontecer que alguien se acerque con simulación al bautismo, y que después de éste cometa muchos pecados más. Ahora bien, estos últimos pecados no pueden ser borrados por el bautismo, porque el bautismo quita los pecados pasados, no los futuros. Luego este bautismo nunca producirá su efecto, que es la remisión de todos los pecados. Contra esto, dice San Agustín en su libro de bautismo, el bautismo comenzaría a ser eficaz para la salvación cuando, con una sincera confesión, cesase aquella simulación que, manteniendo el corazón en la malicia o en el sacrilegio, no permitía la ablución de los pecados. Respondo, como se ha dicho más arriba. 9. El bautismo es una regeneración espiritual. Ahora bien, cuando se engendra una cosa, esa cosa recibe, juntamente con la forma, el efecto de la forma, a no ser que un obstáculo lo impida, pero una vez desaparecido el obstáculo, la forma de la cosa engendrada produce su efecto. Por ejemplo, si un cuerpo grávido, nada más ser engendrado, tiende a moverse hacia abajo, a no ser que un obstáculo se lo impida. Pero, una vez apartado el obstáculo, comienza a descender, pues una cosa parecida sucede cuando alguien se bautiza. Recibe el carácter, a modo de forma, y recibe su propio efecto, que es la gracia que perdona todos los pecados. Pero este efecto se impide, a veces por la simulación. Por consiguiente, una vez eliminada esta simulación por la penitencia, el bautismo produce inmediatamente su efecto. A las objeciones 1. El sacramento del bautismo es obra de Dios, y no de los hombres. Por tanto, no es obra muerta en el simulador, aunque lo reciba sin caridad. 2. La simulación no desaparece con el bautismo, sino con la penitencia. Pero, desaparecida aquella, el bautismo borra toda culpa y todo débito de pena por los pecados cometidos antes del bautismo, y simultáneamente con el bautismo, por lo que dice San Agustín en su libro de bautismo, se cancela el ayer, el presente, la hora, el momento anterior y hasta el mismo momento del bautismo, pero inmediatamente después comienza la cuenta de las culpas. Por tanto, a producir el efecto del bautismo concurren el bautismo y la penitencia, pero el bautismo como causa esencial, la penitencia como causa accidental, o sea, removiendo los obstáculos. El efecto del bautismo no consiste en borrar los pecados futuros, sino los pasados y presentes. Por consiguiente, una vez desaparecida la simulación, quedan perdonados los pecados cometidos después del bautismo. Por tanto, no quedan remitidos en lo que se refiere a las penas, como ocurre con los pecados anteriores al bautismo.